parte de este programa de gravitación de altas energías que tenemos, de teoría de altas energías. Y les sugiero a todos aquellos que no hayan visto todavía la información que está en nuestro sitio de este programa GAE, el enlace viene en el mensaje que les llegó, te aviso, así que les conviene mucho verlo porque hay mucha información que les va a ser útil aquí. Así que por eso queda de tarea si no lo han hecho todavía. Pero bueno, hoy tenemos una plática más de una serie de divulgar para contar este tipo de temas y que ustedes estén enterados. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Juan Carlos de Olivo, entonces para los que no lo conocen se los presento brevemente. Juan Carlos nació en Argentina, en la provincia de Córdoba, y allá también hizo su licenciatura. Y luego fue, de hecho, secuestrado y apresado por la dictadura militar y por eso tuvo que salir de Argentina. En 1977 llegó todavía muy joven aquí a México, su país adoptivo, y acá es donde hizo la maestría y el doctorado en el CEPESTAD. Y bueno, desde entonces Juan Carlos, debo decirles, es uno de los investigadores que tiene la trayectoria más larga y más destacada en el área de física de las energías o física de partículas. En particular, él es el máximo experto nacional, durante mucho tiempo ha sido el máximo experto nacional en física de neutrinos, que es justamente el tema que nos va a contar hoy. Más en general es experto en temas de astropartículas. Y a lo largo de su vida, casi todo el tiempo, casi toda su vida ha trabajado en temas teóricos, pero en las últimas 2 décadas también evolucionó a incorporarse cada vez más a temas experimentales. Pues actualmente es miembro de 3 colaboraciones internacionales destacadas experimentales. Una en el Observatorio de Rayos Cósmicos Tiro-Jet, en Argentina. Otra, el experimento de materia oscura TAMIC en Canadá. Y otra, el experimento de neutrinos CONI en Brasil. Bueno, entonces eso en cuanto a su trayectoria de investigador, pero una cosa que quiero destacar mucho para todos nosotros, por interés de todos nosotros, es que más allá de su trayectoria como investigador, Juan Carlos a lo largo de los años ha sido fundador o iniciador y líder, de hecho, de muchos eventos e iniciativas, de muchísimos eventos importantes en física de las energías, y con su esfuerzo ha dado un impulso importantísimo al desarrollo de la física de las energías en Latinoamérica y en particular en México y en UNAM. Así que ciertamente eso es algo de lo que tenemos que estar muy agradecidos, mi generación y la de ustedes. Entonces, bueno, recibamos con un caluroso aplauso. Gracias, Alberto. Sí, me da mucho gusto estar aquí y ver que ya tenemos estas charlas de divulgación en física de alta energía. Cuando ingresé a la UNAM, la física de partículas era casi una palabra no prohibida, pero no se la tomaba demasiado en cuenta, por alguna razón que siempre me ha llamado la atención. Hoy en día ya en la UNAM es una presencia muy fuerte a nivel nacional, es una de las principales instituciones de física de alta energía y eso para mí es enorme. Entonces, bueno, hoy gracias por los expertos nacionales, pero bueno, hay otros también que trabajan en física de neutrinos y que también los considero colegas con una amplia experiencia en este tipo de física. Bueno, voy a hablar entonces de los neutrinos. El neutrino es, aquí lo presento, este es el currículum del neutrino. O sea, el neutrino es una partícula elemental, es de lo que llamamos leptón. La palabra leptón viene del griego, que quiere decir delgado. Es el pincementero, o sea, es un fermión para, como todos los campos de materia elementales o todas las partículas de materia elementales, como el electrón, por ejemplo. Existen 3 tipos de neutrinos que los físicos de partículas le llamamos sabores. No tiene nada que ver con el sabor de las comidas, pero bueno, si usamos esos términos, color, sabor, sienten solo la fuerza débil, o sea, son las partículas elementales que menos interactúan en la naturaleza. La masa de los neutrinos, que en una época se consideraban que eran 0, que debían ser 0, ahora ya sabemos que son distintas de 0, pero son extremadamente pequeñas. Y hay una mezcla entre ellos similar a la que existe entre otras partículas elementales
elementales que están en otro sector de la teoría, que son los cuantos. Eso es básicamente, si quieren hacerse una idea muy aproximada del neutrino, piensen en un electrón sin carga eléctrica. Es lo más parecido que podemos pensar, ¿no? Bueno, pero tienen otras características que los hacen únicos de las partículas elementales. Entonces, bueno, la historia, obviamente, la física de los neutrinos caen dentro de la especialidad que llamamos física de alta energía o partículas elementales. Son casi sinónimos porque también se pueden hacer el nombre de partículas elementales y se tiene que ver con el hecho de que la materia de estudio de este tipo de física es la de los constituyentes fundamentales de la naturaleza y las interacciones entre ellos. O sea, de alguna manera, sin parecer presuntuoso, creo que los físicos de partículas son una especie de herederos de los filósofos viejos, ¿no es cierto? O sea, y en la antigüedad eran los que se preocupaban a ver de qué está hecho la materia, de qué están hechas las cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces las primeras ideas al respecto, y física de alta energía porque los experimentos que se hacen para estudiar las propiedades de las partículas elementales requieren altas energías, las más altas energías que ha logrado producir el ser humano, ¿no es cierto? Ustedes deben haber oído hablar del LHC, el colisionador que está en el CERN, ¿no es cierto? Entonces, que hace chocar a las partículas a muy altas energías. Bueno, pero también se pueden hacer experimentos a más bajas energías, y en particular en la física de neutrinos esos experimentos han sido importantes. Obviamente la historia, ¿no es cierto?, de la búsqueda de las partículas de la estructura fundamental empieza, como le decía, con los griegos. En aquella época uno de los filósofos griegos, uno por lo menos de ellos, Demócrito, decía que la materia estaba constituida de átomos, ¿verdad?, que eran indivisibles. Y más tarde, ¿no es cierto?, esa teoría cayó un poco no teoría, esa especulación cayó un poco, fue abandonada, y hasta que al comienzo de 1800 Dalton la retoma desde un punto de vista más científico y científico ustedes seguramente saben, y entonces formula que las sustancias están constituidas de átomos. Y también allí se mantiene la idea de la indivisibilidad de los átomos. Mendeleev logra clasificar de acuerdo con sus propiedades químicas en la famosa tabla periódica, pero posteriormente, a fines del siglo XIX, Thomson descubre la primera partícula elemental, el electrón, ¿no es cierto?, lo caracteriza. Posteriormente, ya a comienzos del siglo XX, aparece en el núcleo, merced a los experimentos de Rutherford y colegas, ¿no es cierto?, como Geiger y no me acuerdo el otro nombre de los que hicieron el experimento, Geiger y Meitner. Y posteriormente, en 1932, Charles descubre el electrón, o identifica el electrón. Entonces, ahora decimos que el átomo, aquí tiene distintas escalas digamos, de elementariedad, vamos a decirlo así. Están los átomos, de los átomos pasamos a los núcleos. En el átomo hay electrones y núcleos, los núcleos están hechos de protones y neutrones, y hoy en día ya sabemos que el protón y el neutrón no son elementales, sino que están constituidos de 3 quarks, ¿no es cierto?, que se los acabo de mencionar hace un momento. El electrón, hasta la fecha, sigue siendo elemental, ¿no es cierto? Hasta ahora no se le ha encontrado. ¿Qué queremos decir por elemental? Que no hay un indicio de que tenga alguna subestructura. Bueno, entonces, aquí tenemos ahora la tabla periódica de las partículas elementales, ¿cierto? Esto es lo que llamamos hoy en día el modelo estándar. El modelo estándar es un marco teórico que describe las partículas elementales y sus interacciones. Un marco teórico, yo diría, consistente, quizás para el gusto de los teóricos, demasiado consistente, no se le encuentran resquicios o fallas al modelo, y entonces
Cuando no hay fallas es más difícil avanzar, ¿no es cierto? O sea, los cambios ocurren cuando la teoría de ese momento empiezan a no explicar algunos fenómenos. Hasta ahora el modelo estándar la viene librando, ¿no es cierto? O sea, viene explicando casi todos los fenómenos conocidos. Vamos a hablar en particular de uno que no estaba contemplado en la formulación original del modelo estándar, que se conocen como oscilaciones de neutrinos. Casi toda la charla la vamos a buscar a eso porque, bueno, en honor a que el año pasado, si se enteraron, a dos físicos, uno japonés y otro canadiense, le dieron el premio Nobel por haber descubierto las oscilaciones de neutrinos. Bueno, esto nomás no es necesario que tengan que saber estas cosas, pero es lo que los físicos llamamos teorías de normas, que el electromagnetismo es una teoría de normas, por ejemplo, y estos son grupos de simetría. Hay uno asociado con la interacción fuerte, que es el de la izquierda. Este es el que describe las interacciones fuertes. Estos dos son los que ahora describen lo que llamamos la interacción electrodébil. La interacción débil y electromagnética están unificadas. Entonces, y hay un mecanismo especial que le da masa a la partícula, que es lo que llamamos la rotura espontánea de la simetría, y que tiene que ver con este objeto del modelo estándar que dio mucho que hablar en los últimos años, ¿verdad? Ustedes seguramente han oído hablar del Higgs, ¿no es cierto? Bueno, esta es la tabla entonces periódica de las partículas elementales. Hay tres familias. Entonces, está la primera familia, en que casi todo lo que vemos en el universo está hecho de las partículas que están en esta primera columna. Los neutrones y protones están hechos de estos quarks. Y luego está el electrón, que junto con los neutrones y protones forman los átomos. Y están estos objetos que son los neutrinos. Y que se producen copiosamente en el universo, ¿no es cierto? Alguna vez me preguntaron para qué sirve. Y mi respuesta fue, mire, existen mucho antes que nosotros, así que seguramente sirven para muchas cosas. En particular sirven para que en las estrellas se produzcan los átomos que nos constituyen a nosotros. Entonces, ellos participan en los procesos débiles, y en esos procesos débiles se cocinan en las estrellas los átomos en particular los de carbono, ¿cierto? Bueno, entonces estos que están aquí son dos réplicas más pesadas de la primera familia. Nadie sabe por qué la naturaleza escogió replicarse 3 veces en familias más pesadas, pero allí están. Sabemos que son 3, pero no por qué existen esas 3, no hay 4 o 10, o por qué no hay una sola. Y además están estos señores de aquí, que son el fotón, el gluón, y estas dos partes, y estos dos, el ZC y el W más menos, que son los que llamamos los campos de fuerza. Son los que tienen que ver cómo las partículas interactúan entre ellas, gracias a que están intercambiando estos objetos de aquí. Bueno, y el último es el Higgs, que era el bloque que faltaba, que se acaba de descubrir, que eso parece, ¿no es cierto? Todo apunta a que la partícula escalar esa que se encontró es el Higgs del modelo estándar. Bueno, aquí están entonces. Las partículas se clasifican además en bosones y fermiones según el tipo de spin que tengan. El spin es un momento angular, ustedes pueden pensar, aunque no vayan a decir que dije esto, que es como un trompito, ¿cierto? Porque no es cierto, porque son elementales, entonces, pero uno piensa de que es como un trompo el electrón, y entonces tiene un spin. Todas las partículas fundamentales tienen spin, ¿verdad? Hay de spin un medio, que son los fermiones, que son el electrón también es un
perdón, tendré que regresarle para explicar un poco más. Entonces, aquí, estos de aquí son los leptones. Los leptones tienen interacción débil, débil la tienen todos ellos. La fuerte solo la tienen los quarks de aquí. Y la electromagnética la tienen los quarks y los leptones estos, el electrón, el muón y el tau, que tienen carga eléctrica. Los neutrinos, como son neutros, solo tienen interacción débil. El electrón, el muón y el tau son réplicas más pesadas del electrón. Entonces, con cada uno de ellos están acompañados por un compañero neutro que es el neutrino. Ya hay tres neutrinos, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tau. Bueno, entonces sigamos con esto. Ahora, las partículas, los quarks, por ejemplo, se forman estados ligados y entonces esos los más conocidos son el protón y el neutrón, pero hay otros más pesados y otras combinaciones, y entonces estos son lo que llamamos los hadrones, que están en pesones y bariones, estos de aquí. Bueno, eso más o menos para que nos pongamos un panorama y nos ubiquemos en el contexto donde están los neutrinos. Ahora, como les decía, están los campos de fuerza. En la naturaleza tenemos identificadas 4 fuerzas fundamentales. La gravitación fue la primera que se identificó y es la que más trabajo ha costado incorporar en este esquema. Entonces, pero hay otras 3 que son la fuerte, la electromagnética y la débil. Aquí están más o menos sus alcances. La fuerte tiene un alcance muy limitado, mantiene a los quarks esclavizados dentro de los hadrones. Los quarks no pueden liberarse de los hadrones. Luego está la electromagnética, que tiene un alcance infinito, al igual que la gravitatoria, y la débil, que también es de muy corto alcance. Y estas son las intensidades, tomando arbitrariamente como 1 a la fuerte, que es la más fuerte de todas. Estas son los valores relativos entre ellas, ¿cierto? Entonces, de estas 3 que son las que nos interesan aquí, fundamentalmente en esta parte de la física de altas energías, ¿no es cierto? La gravitación por ahora no juega un rol. Para que jugara un rol necesitaríamos ir a energía mucho más alta, ¿no es cierto? O sea, donde aparecieran efectos cuánticos de la gravitación. Por ahora no. Estas son las 3 que nos interesan y en particular a nosotros nos va a interesar esta de aquí, porque esa es la única que experimentan los neutrinos. ¿Cómo se describen las interacciones en el lenguaje moderno? Se describen como el intercambio de partículas. O sea, la idea de campos, así como la que tenía Maxwell, ¿no es cierto?, de que 2 electrones interactuaban entre sí porque el espacio alrededor de ellos se ve afectado por la presencia de un campo, el campo eléctrico y magnético. Pues ahora, cuando formulamos una teoría cuántica, eso se convierte en un intercambio de partículas. La interacción electromagnética entre los electrones porque están intercambiando fotones. La interacción fuerte entre los quarks porque están intercambiando gluones. Y la interacción débil es porque se intercambian estas partículas que son el W y el Z. Todas estas partículas han sido identificadas. La existencia de estas partículas no son cosas imaginarias. Entonces han sido producidas en los laboratorios. Entonces el señor que ideó esos métodos le llamamos, a esa manera de ver las cosas le llamamos diagramas de Feynman, porque fue Richard Feynman el que visualizó las cosas de esa manera diagramática. Bueno, entonces la interacción débil, hay 2 tipos de... La interacción electromagnética es solo por el intercambio de fotones. La débil es por el intercambio de estos W y de Z. Entonces esto es lo que le llamamos la interacción de corriente neutra. Porque si ustedes piensan en esto como una corriente, la corriente del electrón, ustedes ven que la carga de la partícula que está antes y la que está después de la interacción es la misma. Entonces la carga no cambió y le llamamos corriente neutra. En cambio esta, fíjense lo que pasa, viene un electrón, intercambia una partícula cargada ahora con el neutrino y el neutrino se convierte en un electrón y este otro pasa a ser un neutrino. Esa es la
corriente cargada, cambia de carga en la línea esta, ¿no? El neutrino tiene carga cero, el electrón tiene carga menos 1. Entonces, las partículas más pesadas, el electrón es una partícula estable. O sea, ¿qué quiere decir? Que no puede decaer a otra partícula. En cambio, los leptones más pesados, el muon y el tau, pueden decaer. Y este, por ejemplo, es el decaimiento del muon. En el decaimiento del muon, el muon se convierte en un neutrino del muon y produce además un par de partículas que son el electrón y el antineutrino, lo que llamamos el antineutrino del electrón. Cuando vean una barrita arriba, eso quiere decir anti algo. Eso no lo dije al comienzo, pero en la naturaleza, bueno, además de las partículas existen sus antipartículas. Por alguna, la antipartícula del electrón es el positrón, una partícula igual al electrón en todas sus propiedades, excepto que el electrón tiene carga negativa y el positrón positiva. ¿Ok? Entonces, las cargas de las antipartículas son opuestas, ¿no es cierto? Ahora, fíjense una cosa, en la corriente cargada, siempre el leptón cargado, por ejemplo el muon, va acompañado de su neutrino correspondiente. Aquí la corriente esta está hecha del neutrino del muon y el muon. Esta está hecha del electrón y el antineutrino del electrón. Bueno, un proceso importante que jugó un rol importante en la física de los neutrinos fue lo que se conoce como decaimiento beta. El protón es estable. De hecho, hay teorías que predicen que el protón puede ser inestable, podría decaer, pero hasta ahora, hasta la fecha, ningún experimento ha encontrado evidencia de que el protón decaiga algo. De hecho, experimentos que se hicieron para búsqueda del decaimiento del protón terminaron no encontraron el decaimiento del protón, pero encontraron cosas interesantes de los neutrinos. En particular, midieron, por ejemplo, uno de ellos midió, por ejemplo, los neutrinos que se produjeron en la explosión de la supernova de 1987. Bueno, a veces pasa y Kojima se ganó el premio Nobel gracias a eso. Bueno, el neutrón sí puede decaer, es un decaimiento débil, el neutrón decae a fotón. En realidad lo que pasa es que uno de los par que está dentro del neutrón se pasa de D a U y emite un W que a su vez da origen a un electrón y un antineutrino del electrón. Ese es el decaimiento beta, un neutrón que va a protón más un electrón y un antineutrino. Bueno, ahora, los neutrinos, aunque nosotros no nos afecten mucho en la vida cotidiana, son muy numerosos. Por ejemplo, cada segundo recibimos 400 billones de neutrinos que vienen del Sol. El Sol es el principal productor de neutrinos en la vecindad de la Tierra. 50.000 millones de la radioactividad natural, de 10 a 100.000 millones de las plantas nucleares. Las plantas nucleares producen una gran cantidad, son la fuente más intensa de neutrinos que ha construido el hombre. Y unos 1000 neutrinos atmosféricos producidos por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos la Tierra está constantemente bombardeada por partículas que vienen del cosmos. La gente les puso rayos porque al principio creían que eran fotones. Luego se dieron cuenta que son partículas, protones o núcleos más pesados, pero el nombre se quedó como rayos cósmicos. Y esos rayos cósmicos, cuando entran en la atmósfera, chocan con las partículas, con los átomos de la atmósfera y producen cascadas de partículas, que le llamamos chubascos atmosféricos, los físicos de rayos cósmicos. Y entre esos chubascos,
de las que llegan a la Tierra están los neutrinos. Hay nuestro cuerpo tiene unos 20 miligramos de potasio 40, que cuando comemos plátano incrementamos la dosis. Y el potasio 40 es beta radioactivo, así que emitimos unos 340 millones de neutrinos por día. Aquí, en el pulgar, en la uña de su pulgar, le están pasando 65 millones de neutrinos por segundo que vienen del Sol. Pero el neutrino ni se entera que estamos nosotros. Bueno, también hay un remanente, una reliquia, 330 neutrinos por centímetro cúbico que quedaron remanentes del Big Bang. Así como hay una radiación cósmica de fondo, ¿no es cierto?, que tiene 2.7 grados Kelvin, ¿no es cierto?, hay también, y hay asociados con esa radiación, hay fotones que vienen de la época del Big Bang. Bueno, también hay reliquias del Big Bang que son neutrinos, ¿no?, y que están presentes permeando todo el universo. Bueno, aquí tienen hay fuentes numerosas de neutrinos, el Sol, la Tierra produce neutrinos también en su núcleo, la supernova, los reactores, los rayos cósmicos, y bueno, y fuentes más exóticas como núcleos activos de galaxias, etc. Las energías de los neutrinos pues van desde los microelectronvoltios a 10 a menos 6 electronvoltios, hasta 10 a la 18 electronvoltios. Ya les digo lo que es el electronvoltio para aquellos que no lo sepan, pero la historia, por ahora voy a volver un poco a hacer un poco de historia. ¿De dónde surgió el neutrino? ¿A quién se le ocurrió inventar una partícula que no tiene carga eléctrica y que no interactúa casi con nada? Bueno, en 1896 entonces la historia comienza con los estudios de la radioactividad, ¿no es cierto? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente estaba muy interesada en identificar qué era eso de la radioactividad, ¿no es cierto? Becquerel fue el primero que identificó la radioactividad en sales de uranio. Marie y Pierre Curie hicieron estudios en Polonia y radio que ganaron el premio Nobel por eso. Rutherford descubrió la transmutación del uranio, los rayos alfa y beta. Thomson descubrió el electrón y Villard posteriormente la radiación gamma. Entonces, más o menos por aquella época ya se tenían identificadas tres tipos de radioactividad, que eran la alfa, la beta y la gamma. La alfa y la beta eran cargadas con cargas diferentes. Ahora sabemos que las alfa, lo que le llamaban alfa, son núcleos de helio, o sea, tienen 2 protones y 2 neutrones, ¿cierto? Cuando el helio pierde sus 2 electrones, se convierte en una partícula alfa. Y esa radioactividad tiene distinta capacidad de penetrar la materia. Las menos penetrantes son las alfa, luego las partículas beta ya se necesita una lámina de aluminio para frenarla, y las más penetrantes son los rayos gamma, que para frenarlo, los rayos gamma son fotones de muy corta longitud de onda y son muy penetrantes, y son dañinos, ¿no es cierto? Bueno, uno no puede andar exponiéndose a la radiación gamma. Bueno, son diferentes. La radiación gamma, por ejemplo, la radiación alfa, tienen un proceso donde uranio 238 se convierte en torio, ¿no? 234 y emite una partícula alfa. Como ven, las energías porque se emiten están bien definidas, o sea, lo mismo pasa con la radiación gamma. Aquí el cobalto 60 excitado, o sea, los núcleos se pueden excitar, así como los átomos tienen distintos niveles de energía, los átomos también, los núcleos también les pasa eso. Entonces se puede desexcitar emitiendo un rayo gamma y también estas emisiones ocurren a energía bien definida. ¿Qué pasaba con la beta? En la beta,
En la radiación beta, una partícula, por ejemplo, el cesio, se convierte en bario por la emisión de un electrón. Entonces, el proceso es, lo que ocurre es que ya dije que un neutrón se convierte en un protón y emite un electrón. Si fuera eso el proceso, nada más, al igual que lo que pasó en las otras, la energía del electrón que se emite debería ser única. ¿Por qué? Porque por conservación de la energía, la suma de la energía del bario más la del electrón tendría que ser la del cesio. Entonces, esta energía prácticamente debería ser única, porque ustedes pueden pensar que estos núcleos casi ni se mueven, que están en reposo. Entonces, toda la energía de la diferencia de masas entre el bario y el cesio se la lleva entonces la energía del electrón tendría que ser única. Aquí. Sin embargo, este señor Chadwick, el mismo que descubrió el neutrón, hizo experimentos y vio que había un espectro continuo de energía. Entonces, eso sea que la suma de la energía del bario más la del electrón era menor a la energía del reposo del cesio, que era ese cuadrado. Entonces faltaba energía. Eso lo trajo a mal traer a los físicos. Incluso Niels Bohr llegó a proponer que la conservación de la energía no era algo exacto en las interacciones nucleares, que quizás eso se satisfacía de manera estadística. Bueno, la cosa era que, pero la conservación de la energía es algo medio sagrado en física. Entonces, por 1930, un señor de nombre Pauli, Juan Pauli, ustedes seguramente han oído del mismo, del principio de exclusión de Pauli, mandó una carta. Había una conferencia en esa época en Tübingen de gente expertos en decaimientos radioactivos. Entonces, les mandó esta carta: estimados señoras, esta es la traducción de la carta que escrita en alemán, y la de austríaco. Estimados señoras y señores radioactivos, he dado con un remedio desesperado para salvar la ley de conservación de la energía. Podrían existir en los núcleos partículas eléctricamente neutras que llamaré neutrones. Bueno, esto fue, de allí hace una serie de sugerencias también, que eso podría ayudar a servir para conservar el momento, para salvar la conservación del momento angular, siempre y cuando fuera una partícula de pi medio. Y dice: admito que mi remedio puede parecer casi improbable, porque tendrían que haberse visto esos neutrones desde hace mucho tiempo, pero si nada se arriesga, nada se gana, dice Pauli. Por lo tanto, queridos radioactivos, examinen esta idea y júguenla. Por desgracia, no me puedo presentar en Tübingen, ya que me es indispensable permanecer en Zúrich a causa de un baile en la noche del 6 al 7 de diciembre. El señor tenía que ir a un baile y no se lo quería perder, entonces dijo: bueno, ahí les mando la idea, vean si sirve para algo. Pero fue muy claro, nunca que no sepa publicó esto en un artículo. Aquí estaba proponiendo, de hecho, el nacimiento del neutrino. En realidad, no es exacto lo que él decía en ese momento, porque ni existen dentro del núcleo, ni son los neutrones, pero bueno, sí son partículas neutras de estilo medio. El que le tomó la idea así al vuelo fue un físico italiano, Enrico Fermi, y se puso a calcular cosas y desarrolló lo que se conoce como la teoría de Fermi del decaimiento beta. Hizo una analogía con el electromagnetismo, y él fue el que le puso, como Chadwick en el 32 descubre el verdadero neutrón, una partícula neutra parecida al protón pero sin carga. Entonces le dijo: bueno, mejor le vamos a cambiar el nombre. Entonces aquí está, este es Pauli, entonces ahí está Pauli, ese Fermi, y el del medio es Heisenberg. Están en una reunión. Entonces aquí dice que Pauli le dice a Fermi: la energía
se la lleva el neutrino. Le puso que en italiano quiere decir neutrón pequeño. Entonces de ahí quedó el nombre de neutrino. Entonces, de acuerdo con la teoría de Fermi, lo que pasa es que en el decaimiento beta, el neutrón, como ya les expliqué antes, el neutrón se convierte en protón, produce un electrón, pero también se emite un neutrino. En ese momento no se sabía, no se tenía tanta información. Ahora sabemos que lo que se tiene que emitir es un antineutrino, si es que fuera distinto el neutrino y el antineutrino. Entonces, ahora, ¿cómo salvamos la conservación de la energía? Bueno, la energía del tritium que decae en el decaimiento beta es la suma de la del helio que se produce, más la del electrón, más la del antineutrino. Entonces, ahora no hay problema, la energía que faltaba se la lleva el neutrino. Y entonces la energía cinética se reparte entre la del electrón y la del neutrino, y solo cuando el neutrino no se lleva nada de energía, el electrón se lleva todo. En ese momento dicen que Pauli dijo esto: he hecho algo terrible, postulado una partícula que no puede detectarse. No me queda claro, parece que lo haya dicho, pero Hans Bethe y el otro aplicaron la misma idea para el decaimiento, para el proceso inverso del decaimiento beta, y sí parece que ellos fueron los que calcularon la cross-section. La cross-section es una cantidad que mide qué tan intensa es la interacción. Las cross-sections más chicas son las de la Levy. Entonces llegaron a un valor de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados, si no me equivoco. Entonces dijeron, eso no se va a poder detectar nunca. Pero no, se equivocaron. Claro, en esa época no había reactores nucleares, no había grandes fuentes intensas de neutrinos, pero 25 años después, estos dos señores, Reines y Bowman, hicieron un experimento en la planta nuclear de Savannah River, en Estados Unidos. Ahora no lo hubieran podido hacer porque en Estados Unidos ya no dejan hacer ningún experimento en sus centrales nucleares. Y como les dije, las plantas nucleares son fuentes sumamente intensas de neutrinos, producen 5 por 10 a la 3 antineutrinos por segundo por centímetro cuadrado. Y entonces ellos pusieron un detector que básicamente es lo mismo que se sigue usando hoy en día. Tenía dos partes. Aquí esto azul era agua dopada con cadmio, que disolvían sales de cloruro de cadmio. Ya les digo para qué. Y estos tanques aquí contenían un líquido centellador que estaba monitoreado por 110 PMT. Los PMT son fotomultiplicadores. Lo que hacen es, les entra luz, la convierten en electrones y incrementan esa corriente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de esa manera, ellos vieron a los neutrinos. De hecho, en 1956 ya confirmaron su detección, porque ya desde un par de años antes ya tenían indicios de que lo estaban viendo. Y le mandaron este telegrama a Pauli, ¿no? De que estaban felices de informarle que habían detectado a los neutrinos. Así que sí se pudieron detectar, o sea, los que decían que no contaban con el ingenio de los físicos experimentales. Entonces, lo que usaron fue esta técnica. Entonces, ya les dije que se produce, el proceso que usaron es es el inverso del beta decay, del decaimiento beta. Incide un antineutrino, le pega a un protón ahora del núcleo, el protón se convierte en neutrón, ¿no es cierto?, que sale, bueno, como los blancos eran de agua, entonces en el agua hay muchos protones, así que entonces los neutrinos le pegan a un protón, se convierte en neutrón y produce un positrón, que es la antipartícula del electrón.
El positrón casi no vive nada en el agua porque está lleno de electrones y entonces apenas se encuentra con un electrón se aniquila y produce rayos gamma, 2 rayos gamma de 0.5 metros. Que eso se ve, entonces, eso van a parar al líquido centellador, ahí producen centelleo, los rayos gamma, eso lo ven en los fotomultiplicadores. Pero como sabían que eso venía de ahí, inmediatamente después el neutrón no decae tan rápido, entonces tiene ahí hace un camino medio azaroso en el agua y después de algunas decenas de microsegundos es capturado por un núcleo, por la interacción fuerte, es capturado por un núcleo y produce también rayos gamma. Le ponían cadmio porque el cadmio, como es un núcleo más gordo que el hidrógeno nomás tiene, o el oxígeno, ¿no es cierto?, que hay en el agua, tienen menos nucleones dentro, los neutrones, los protones, entonces la captura es menos eficiente. Pero también ocurría en el agua. Entonces, pero la principal venía de la captura por los núcleos de cadmio y al capturarlo emiten rayos gamma. Entonces, hay una detección en coincidencia de esas emisiones de rayos gamma, la del positrón primero y la de la captura del neutrón después. Y eso le dio una señal inequívoca de que habían detectado a los neutrinos, que eso no era producto de otra fuente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así está la historia. En 1959 este señor Bruno Pontecorvo, quizás el hombre que más contribuyó al desarrollo de la física de neutrinos desde el punto de vista teórico, en 1959 predijo que existía otro neutrino aparte del neutrino del electrón, y ese neutrino, que se le llamó neutrino del muón, fue descubierto por Lederman, Schwarz y Steinberger en 1962 en Estados Unidos, en Brookhaven. Entonces, en 1962 ya se sabía que eran dos neutrinos y posteriormente, bueno, la teoría estaba incompleta, entonces como se había descubierto el electrón tau, se necesitaba el otro neutrino y ese se identificó recién hasta julio de 2000 en el tevatron en Fermi. Bueno, entonces ya los tres estaban identificados y bueno, aquí tienen, por ejemplo, bueno, esto es una imagen de una interacción de un neutrino en una cámara de burbuja. Aquí ven, aquí hay un protón, algo choca con el protón y sale disparado un muón. Eso que no deja ninguna traza en la cámara de burbuja es un neutrino. Entonces, porque aquí pareciera que de la nada el protón se convirtió en un muón, no. Le pegó un neutrino, salió el muón disparado pero no se ve en la cámara de burbuja. En esa época se usaban estas cámaras, esta por ejemplo, se usó en CERN para descubrir las corrientes neutras, las interacciones con un neutrino. Los neutrinos jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la teoría electrodébil, porque ayudaron a caracterizar las interacciones del modelo estándar. Bueno, y también ayudaron a entender la estructura de los protones y neutrones, porque se meten con facilidad cuando tienen una alta energía dentro de los nucleones. Bien, ahora, ¿cómo sabemos que hay tres y no más neutrinos? Esto fue un experimento famoso que se hizo en CERN. Entonces, esta partícula, el Z0, a diferencia del fotón, este es neutro también, pero este tiene una masa muy grande, tiene una masa, no me acuerdo, como más grande que la de un átomo de oro, creo. Lo que los físicos de partículas llamamos 90 gigaelectronvoltios. O sea, 90 millones, miles de millones de electronvoltios. Entonces, esta partícula es inestable y decae a un par de fermiones, o sea que pueden ser quarks, leptones y neutrinos. Entonces la razón total de decaimiento es la suma de la parte fuerte de la de los hadrones
la parte de los leptones cargados más la parte de los neutrinos. Entonces, en ese momento no se sabía si había, cuántos neutrinos había. Entonces pusieron un número aquí. Pero si uno mide cada una de estas, esta y esta, y calcula, usando el modelo estándar, esta cantidad, uno puede despejar de aquí el número de neutrinos. Y resulta que el valor que da es 2.992 más menos 0.002. Entonces el número de neutrinos del modelo estándar tiene que ser 3 y no más. Entonces ahora sabemos que hay 3 familias y no más. Bueno, aquí tienen una medición hecha y ven cómo cómo se ve la sección, la cross-sección hadrónica en energías cercanas a la de producción del Z. ¿Ven? Les decía que vale 90 GB, el pico este vale un poquito más de 90, el pico es la masa de la partícula, el ancho este es la razón de decaimiento y el ajuste perfecto entre la medición, los puntos rojos son la medición y la curva verde es la que ajusta poniendo 3 neutrinos. La de 2 ni la de 4 ajustan bien los datos experimentales. Eso se hizo en CERN y antes en el otro acelerador que era el eléctrico, ¿no? Bueno, aquí tiene el electronvoltio. En altas energías se usa el electronvoltio o los múltiplos de electronvoltio para expresar la masa de la partícula. Es la energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado por una diferencia potencial de un voltio en el vacío, y eso vale 1.6 por 10 a la 19 joules. Y dividiéndolo por C al cuadrado, un electronvoltio nos da una masa, ¿verdad? O sea, porque energía dividida C cuadrado es masa. Entonces, un electronvoltio equivale a 1.78 por 10 a la menos 36 kilogramos. Estos son múltiplos, es muy chiquito el electronvoltio, entonces se usa muchas veces múltiplo, 10 a la 3, el KEP, el MEP, el GEP, el TEP, ¿no es cierto? Son múltiplos del electronvoltio. Ahora bien, vamos al espectro de la masa. Ya, la pregunta es el neutrino. Todos los fermiones tienen masa. El electrón tiene una masa y es el más liviano de los leptones cargados, ¿no es cierto? La masa de un electrón aquí está, 9.1 por 10 a menos 28 gramos. ¿No? Esa es la masa de un electrón, o en las unidades que nos gustan más, 0.5 mega. ¿Okay? Los físicos de partículas decimos la masa del electrón es medio mega. 500.000 kiloelectronvoltios, 500.000 electronvoltios. Esa es más o menos la masa de un electrón. La masa del muón es más grande, como 200 veces la masa del electrón, y la masa del cabo todavía más grande, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la gente, ha tratado de medir la masa del neutrino. El problema es que es muy difícil medirla, entonces hasta ahora, ¿cómo se puede tratar de medir la masa de un neutrino? Bueno, en el modelo estándar los neutrinos tienen masa cero, eso se pone medio a mano, o sea, en realidad la teoría no necesita, vamos a decirlo así, a ver, dentro de ¿cómo explicamos esto? Una de las simetrías de la naturaleza es la que llamamos de paridad, que es la simetría entre la mano izquierda y la mano derecha, ¿no es cierto? Si las imágenes especulares una de la otra, ¿no es cierto? Si aquí. Bueno, las partículas en la interacción débil tienen dos, se pueden descomponer, una partícula se puede separar en su parte izquierda y su parte derecha. Lo que pasa es que con los neutrinos, lo único que interactúa son las partes que siempre se ha identificado que lo que participa en las interacciones débiles es o un neutrino izquierdo o un antineutrino derecho. No aparecen ni neutrinos derechos ni antineutrinos izquierdos. Entonces la gente dijo, si no aparecen nunca los neutrinos derechos, bueno, no los ponemos en el modelo
Y si no lo ponemos en el modelo, el neutrino se queda sin masa. Así es, así de fácil. La masa de la partícula necesita que tenga la parte izquierda y la parte derecha. Entonces, como la parte derecha del neutrino no aparecía por ningún lado, dijeron, bueno, ya, no hay neutrinos derechos, están sin masa. Y a la gente le gustaba esa idea. No a todos, pero a algunos les gustaba. Yo algo me acuerdo que tenía discusiones con algunos colegas, le decían, no, si van a tener masa los neutrinos. Entonces me decían, no, ¿cómo crees? En el caso del fotón es distinto, el fotón también tiene masa cero, pero en el caso del fotón hay una razón que es la invariancia de norma de la teoría, ¿no es cierto? Hay una razón teórica atrás que hace que uno pueda decir, bueno, ok, si el fotón tiene que tener masa cero. Pero en el caso del neutrino no hay un principio así fundamental que nos obligue a que la masa del neutrino sea cero. Bueno, entonces la gente dijo, bueno, vamos a tratar de ver, vamos a poner a prueba eso a ver si tienen masa cero o no. Los esfuerzos más, digamos, los que han dado más resultados más restrictivos o más son los que tienen que ver con el neutrino del electrón y lo que utilizan es el decaimiento beta. Esto se llama el límite cinemático. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Estudiar un cierto proceso que está permitido en el modelo estándar, el decaimiento beta, por ejemplo, y tratar de ver qué cambios le introduce al espectro de energía del electrón, por ejemplo, la presencia de un neutrino con masa, el hecho de que la masa del neutrino sea distinta de cero. Esa es la idea de un límite cinemático, un proceso que ocurre en el modelo estándar y que cinemáticamente se vería modificado porque el neutrino tiene una masa. O sea, la relación entre energía y momento del neutrino es distinta si tiene masa o si no tiene, ¿cierto? Y entonces eso va a afectar las relaciones cuando yo aplique conservación de energía-momento, eso se va a ver afectado por la masa del neutrino. Hay otros procesos, hay otra forma de buscar también una masa distinta de cero, y es buscando procesos que no pueden ocurrir en el modelo estándar y que pueden ocurrir si el neutrino tiene masa. Por ejemplo, si los neutrinos fueran masivos, podría el más pesado decaer en el más liviano. Entonces, una manera es tratar de buscar el decaimiento de un neutrino pesado en uno más liviano. Lo que tuvo éxito es otro proceso que tampoco, otro fenómeno que tampoco puede ocurrir en el modelo estándar, que vamos a discutir un rato si me alcanza el tiempo, porque ya estoy consumiendo mucho tiempo. Pero bueno, aquí les presento el espectro de la masa de las partículas del modelo estándar. Por aquí, de las que conocemos todas, excepto los neutrinos, bueno, ahora ya sabemos que también tienen masa, pero entonces fíjense que el más pesadote de todo es el top, que tiene una masa de 170 gigaelectronvoltios por ahí, ¿verdad? Es una cosota ahí muy pesada. Y aquí están los otros quarks y ya les dije la masa de estos otros electrones que cargaban. Bueno, la masa de los neutrinos está por debajo del electronvoltio. Para que ustedes tengan una idea, esto no les da mucha idea, pero si ustedes piensan en el quark como un cachalote, así que pesa como 40 toneladas, el neutrino a lo más tendría la masa de un ácaro. Comparativamente, los ácaros son esas cosas que son como 100 veces más pesadas menos pesadas que un mosquito, ¿no? Esas cosas que andan en las almohadas y eso por aquí. Para que tengan una idea, el top es más pesado que un cachalote y esto sería una cosita como un ácaro, para que nos imaginemos más o menos los órdenes de magnitud. Es cuando 10 a la 10 veces más pesado el top bueno, vamos
hay que estudiar esta región de aquí, que es donde los neutrinos casi se quedan sin energía cinética. Y hay que estudiar esa parte del espectro, y eso es muy complicado. Por eso han sido tan difíciles los experimentos, porque el número en esta cola final del espectro, el número de partículas que se emiten, de electrones que se emiten, es muy chiquito. Entonces aquí ven una ampliación de eso. Si el neutrino tiene masa cero, el decaimiento ocurre así, y aquí, en esta parte final, si tiene una masa de un electronvoltio, se modifica. Entonces hay que hacer mediciones muy precisas aquí. Este es la fracción de electrones por la derivada de cociente entre el número de electrones y delta E de energía. Aquí es donde aparece la masa del neutrino, y entonces si esto es cero, esto se simplifica y toma esta forma. Si es distinta de cero, toma esta formita roja. Entonces hay que medir ahí, y eso cuesta, es muy difícil. Las mediciones más precisas se han hecho con tritio. ¿Por qué? Porque tiene una energía, esta energía no puede ser muy grande, porque si es muy grande nosotros estamos buscando cosas muy pequeñitas, variaciones muy pequeñitas en la energía, entonces el cambio relativo va a ser muy chiquito, no lo vamos a ver. Tampoco puede ser tiene que producirse bastante electrones, entonces tiene que tener un tiempo de vida media relativamente corta. Entonces el tritio cumple con esa condición que más han usado para estudiar la masa de los neutrinos. Pero han llegado hasta ahora, la mejor cota son dos experimentos, uno de Mainz y otro de Troyes, que pusieron 0.2 electronvoltios, más o menos hasta allí está. O sea, la masa del neutrino del electrón no puede ser mayor a eso, 0.2 electronvoltios. Tengan en cuenta que la masa de un electrón son 500.000 electronvoltios. O sea, esa cota ya es chiquita, ¿verdad? Hay que buscar, cuesta mucho trabajo ver esto. Bueno, el último, este esfuerzo que se va a hacer en Alemania, en Karlsruhe, este va a ser, yo no sé si va a ser el último experimento, esto tiene 70 metros de largo, este es el tamaño del espectrómetro que están usando. Este experimento, que también usa tritio, va a poder, si lo logran ver, medir una masa de 0.3 electronvoltios, o poner una cota, dije mal, lo otro era, algo puse mal en lo que les dije antes, lo que está ahora es 2, perdón, me confundí, la cota actual es 2 electronvoltios y esto va a ser 0.2, o sea, lo va a bajar en un orden de magnitud. Bueno. Para que se den una idea de esto, tenían que ir, creo que de Múnich a Karlsruhe, y no tenían una carretera por donde pasara este objeto, así que tuvieron que hacer eso, irse por acá, a este puerto, embarcarlo, llevarlo por aquí, bajar en el puerto de Holanda y llegar a Karlsruhe por otro lado. Es cierto, no lo creen, ¿no? Yo pensé, todos los caminos llevan a Karlsruhe. Bueno, eso se hizo. Ok, bien. Ahora, vamos a cambiar. Ya dijimos, hasta aquí, estos son experimentos terrestres. Ahora vamos a cambiar de un vamos a hablar un poco de los neutrinos solares, que son los más numerosos, los más abundantes aquí, ¿cierto? El Sol es y las estrellas producen una gran cantidad de neutrinos, ¿cierto? ¿Qué son las estrellas? Básicamente una gigantesca bomba de hidrógeno. O sea, el 80% de las estrellas están quemando, quemar es una forma de decir, pero están consumiendo toneladas ahí tienen, en el núcleo del Sol, aquí, 620 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio por cada segundo. Y una energía equivalente a 90.000 millones de megatones de TNT se producen de energía. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se quema el hidrógeno?
Entonces la reacción que ocurre es esta. 4 protones más 2 electrones se convierten en helio y producen además energía, más o menos unos 27 megaelectronvoltios de energía más 2 neutrinos. O sea que los neutrinos se producen, por eso se producen tan abundantemente en el Sol, o sea, 620 millones de toneladas de hidrógeno se consumen cada segundo. Piensen que la bomba más poderosa que se tiraron, ¿cuándo tenían? Unos 50 kilos, ¿cómo eran? Megatones, ¿no? Una bomba de hidrógeno. Entonces estos son 90.000 millones de megatones. Para que tengamos una idea de la cantidad de energía que se está generando en el Sol y en las estrellas. Y eso es lo que mantiene al Sol, que mantiene al Sol porque en equilibrio y flotante, ¿no es cierto? O sea, que compensa que no colapse la estrella. Esa es la fuente de energía de la estrella. Y eso se produce aquí, en el corazón del Sol. Ahora bien, el flujo de neutrinos, sabiendo esto, lo podemos estimar fácilmente midiendo la luminosidad, conociendo la luminosidad del Sol, la distancia del Sol, y entonces nos tiene que dar una estimación así rosa, 6.3 por 10 a la 10 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Eso es lo que nos está llegando aquí cada segundo del Sol. 6 por 10 a la 10 neutrinos por centímetro cuadrado. Por eso le puse esa cifra ahí en la uña del dedo gordo. A un fotón, ahora bien, el fotón interacciona electromagnéticamente. El Sol es un plasma, o sea, ahí hay un montón de cargas, entonces los fotones interactúan electromagnéticamente con los electrones, protones que están ahí. Entonces al fotón, un fotón que se produjo aquí, le lleva miles de años llegar a la superficie. Y el camino que sigue es totalmente azaroso. Cuando llegó aquí, toda la información de lo que sucedió en el corazón del Sol se le borró. En cambio, un neutrino que solo interactúa débilmente, si ustedes usan el resultado ese que les dije, que la cross-section es de unos 43 centímetros cuadrados para una energía de 10 metros, las energías típicas en el Sol son de estas. Calculen el libro camino medio de un neutrino, esos son 10 a la 13 kilómetros, o sea, es mucho mayor que el radio del Sol. Quiere decir que un neutrino sale como Pancho por su casa del Sol. Y en 2 segundos se salió del Sol, o sea, lo que le lleva a recorrer lo que va del centro del Sol a la superficie. Y trae información muy útil de lo que pasa aquí. Ahora, el proceso que en resumen es eso que está allí, es una cosa mucho más complicada y es lo que está aquí. Esto lo desarrolló Bethe y otra gente en 1939, gracias por esto le dieron el premio Nobel a Bethe. Hans Bethe era un físico alemán que se fue a Estados Unidos cuando los nazis empezaron con las estupideces que hicieron, una estupidez de una forma suave de referirse. Ok, entonces esto es lo que le llaman la cadena del protón-protón. Esta es la principal fuente de energía en las estrellas como el Sol. Sí, hay otro ciclo que es el ciclo del CNO, en donde se producen también energías, pero es dominante si la temperatura es mayor empieza a ser dominante a partir de una temperatura como de 1.8 por 10 a la 7 grados Kelvin, que esas son las temperaturas del núcleo más o menos. En el Sol la temperatura es inferior a 1.6, entonces se supone que domina, bueno, ahora sabemos que domina, gracias a los neutrinos, que domina la PP. Entonces, como ven, los neutrinos se van produciendo en distintas etapas. La reacción empieza con esto, 2 protones que dan deuterio y producen neutrinos, luego se sigue, aquí se vuelven a producir, aquí se producen en esta reacción, aquí y en esta otra. Entonces, hay neutrinos que se producen en distintas partes de esa cadena. Y eso va a ser muy importante porque los neutrinos de esta cadena, estas reacciones, producen
los neutrinos de las distintas reacciones tienen energías distintas. Entonces el Sol emite todo un espectro de neutrinos con energías distintas. Y de hecho, el modelo solar permite calcular el espectro de energía de los neutrinos. Y ese es el cálculo del modelo solar. Entonces, los más abundantes son estos. Estos son los que dominan el espectro, pero son los de más baja energía. También están estos que son monoenergéticos, el del berilio 7 y el del PEP. La del boro tiene un espectro continuo, pero son que se extienden mucho más allá de la del PP. La del PP termina más o menos en medio MEV. En cambio, estos llegan por encima de la de 15 MEV más o menos. Entonces, pero son mucho menos abundantes que los del PP. Entonces, no sé, una cosa importante que en el Sol las energías son inferiores a 1000. ¿Cuánto van? Sigo. Bueno. No, si quieres. No, pero lo cortamos en el siguiente. En el Sol las energías son, esto es muy importante hablar de los neutrinos del Sol, porque este fue un enigma que se resolvió gracias a un neutrino y que llevó a la introducción de la oscilación de neutrinos. En el Sol las energías son menores a unos 20 megaelectronvoltios. Entonces, ustedes se acuerdan de la masa del neutrino del muon, como 100 y pico metros. Entonces, no se pueden producir neutrinos del muon, porque para producir un neutrino del muon tendría que producir un muon y no me alcanza la energía del Sol para producirlo, tampoco los neutrinos del tau. Lo único que se puede producir en el Sol son neutrinos del electrón. Y el espectro de energía está dominado por él. Muy bien. Ahora, entonces, un astrofísico que se dedicó gran parte de su vida a estudiar el modelo solar. A los astrofísicos les interesaba mucho estudiar el Sol porque era la estrella que tenemos más cerca. Entonces, hacer un modelo para la evolución estelar es más que ponerlo a prueba midiendo todo lo que se pueda medir en el Sol. Entonces, en particular, como les dije que los neutrinos vienen del centro del Sol, traen información de lo que pasa allá adentro, a diferencia de los fotones. Los fotones que nos llegan de la superficie no tienen ninguna información de lo que pasó dentro, pero los neutrinos sí. Entonces Bacall le propuso, se discutieron con otro señor que se llamaba, el falleció Davis, a ver, hagamos un experimento para medir neutrinos del Sol. Muy bien, pero no es tan fácil, ya sabemos que la cross-sección es chica. Entonces, una forma de medirlo es con un experimento que se llama experimento radioquímico. La idea es esa, que venga el neutrino con un núcleo, lo captura con energía débil, produce un núcleo que tiene un Z más grande, o sea, que tiene un protón más y emite un electrón. Muy bien, entonces, el decaimiento, lo que la idea es esta, tener ahí, poner un blanco lo más grande que se pueda, el neutrino quiere decir que la cross-section sea chica, que es muy improbable que interaccione, no quiere decir que no va a interaccionar, lo que quiere decir es que le tengo que poner muchos blancos para que le pegue a uno. Entonces, el blanco que se le ocurrió poner a Davis fue uno que estaba hecho de 380.000 litros de tetracloruro de carbono. Ustedes seguramente han olido el tetracloruro de carbono. No sé si lo sigan usando, pero es el que se usaba en la tintorería para la limpieza. Eso que cuando uno entraba en una tintorería, eso que olía, ese era el tetracloruro de carbono. Entonces es un líquido relativamente barato. Entonces puso un tanque como a 1500 metros en una mina en Estados Unidos, en South Dakota, Comstock, y allí puso este tanque de 380.000 litros de tetracloruro y a esperar la reacción de los neutrinos. Y no es fácil, la verdad que la gente tiene ingenio.
Resulta que la reacción que él usó es esta, que la había propuesto, cuando lo voy a ir mencionando, Pontecorvo, como una forma de detectar el neutrino. Lo que pasa es que los reactores no producen neutrinos sino antineutrinos, por eso no le funcionaba a él, pero en el Sol sí son neutrinos. Bueno, esta reacción tiene un umbral de energía de 0.8 metros, entonces no puede ver los del protón-protón porque esos se cortan en medio metro, pero sí puede ver los del boro-boro. La razón de producción son menos de medio evento por día, o sea, un neutrino cada 2 días, más. Entonces, el señor se esperaba como un mes o algo más y tenía que sacar los átomos que se habían producido de argón, de allí, de los 380 mil litros. Entonces, no me acuerdo qué bombeaba así él, yo creo, y extraía la veintena o treintena de átomos que se producían, y tenía que contar. El argón es inestable y tenía que contar esos 30 átomos que le caían. Y esto lo estuvo haciendo desde 1970 hasta 1994, antes, 20 años. Y el señor medía, y siempre le da, esta era la predicción que Bacal le dice, mira, tenés que ver como 8 SN1, SN1, una manera, una medida, había 36 capturas por átomo por segundo. Y este hombre medía alrededor de 2.5. Y eso le daba, había fluctuaciones, pero la media era por allí. Entonces, esto fue la primera. Entonces, había un déficit de neutrinos del Sol. Entonces, los astrofísicos empezaron a arrancar los pelos, porque algo andaba mal, algo anda mal con el modelo solar. Y le movieron a la temperatura del centro para ver si entonces, pero bueno, muchos dijeron, bueno, pero está midiendo nomás los del boro 8, que son poquitos. Bueno, poquitos, son muchos, pero comparativamente hay que medir los del PP. Entonces, dijeron, bueno, con el cloro no, pero busquemos otro átomo que tenga un umbral donde esta energía, donde esta reacción tenga un umbral más bajo. Y hay uno que es el galio. Entonces, hicieron 2 experimentos de galio, en lugar de cloro, usaron galio, ahora lo que se produce es germanio, este tiene un umbral de 0.2 metros, ahora sí podemos verlo del PP. Y aquí tenían como más un evento por día, tampoco eran así para brincar, pero bueno, son más. Entonces fueron 2 experimentos, uno que se hizo en un laboratorio que está en Italia, en el Gran Sasso, se llamó GALE-GNO, estuvo activo de 1991 a 2003, usaban 30 toneladas de galio, así, una solución de cloruro de galio, y otro fue SAGE, le dicen en inglés, de 90 a 2010, 57 toneladas de galio metálico líquido en Baksan, Rusia. Y los resultados aquí están resumidos. El modelo solar predecía 128 en NUF, y aquí medían menos de la mitad. Entonces, este experimento, como aquí sí midieron los del PP, confirmó que la fusión de la fuente de energía del Sol, esta fue la confirmación experimental de que efectivamente el protón y el protón estaban son la fuente principal de energía del Sol, pero el flujo medido de neutrinos es la mitad de la predicción del modelo estándar solar. Otra vez, entonces, nos faltaban neutrinos. Hicieron otro experimento más, que fue Kamiokande, este es el gigante, este es el grandote de los experimentos, este usa otra técnica totalmente distinta, este usa, se le llama experimentos Cherenkov. Aquí lo que ve, entonces, el detector es un enorme tanque, aquí está un tanque cilíndrico de acero de 42 metros de altura y 39 metros de diámetro, que está instalado aquí. Este sigue funcionando, a diferencia de los otros, este sigue funcionando. Está localizado a 1000 metros bajo roca en la mina Kamioka, en el monte Kenoyama en Japón, en
en operación desde 1996, lleva más de 4.600 días en operación midiendo neutrinos. Tienen 50.000 toneladas de agua pura y de toda esa masa, un poco menos de la mitad de la que usan para detección, la del centro, ¿no? La de afuera la usan como feto, ¿no es cierto? O sea, porque hay que aislar el detector de la roca que produce radioactividad y entonces nos puede engañar. ¿Por qué se ponen tan profundo estos experimentos? Porque aquí, como ya les dije, hay un montón de rayos cósmicos nos están bombardeando constantemente, entonces en la superficie de la Tierra no podemos hacer su experimento, hay que irse bajo tierra, a 1000 o hasta 2000 metros bajo tierra. Entonces, aquí la reacción es la siguiente: el neutrino le pega a un electrón del agua, lo dispersa, esto es una dispersión elástica, y el electrón sale hecho a la raya. Y cuando viaja a una mayor velocidad que la luz en el agua, no vayan a decir que yo dije que el electrón viaja a mayor velocidad que la luz en el vacío, porque eso no es cierto. En el agua sí puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz. Y cuando una partícula cargada viaja en un medio, viaja a mayor velocidad que la luz, puede emitir una radiación que se llama radiación Cherenkov, porque fue Cherenkov incluso que descubrió ese fenómeno. ¿Sí? Es parecida a lo que pasa cuando un avión supera la velocidad del sonido en el aire, produce una onda de choque. O ustedes han visto un pato nadando en el agua, cuando viaja más, cuando se mueve más rápido que la velocidad de las ondas en el agua, se le queda una estela atrás de la cola del pato. Bueno, eso es el análogo de la radiación de Cherenkov, ¿sí? Ok, entonces en el agua el índice de la velocidad de la luz no es c, sino que es c dividido por el índice de refracción del agua, que es 1.33. Entonces una partícula sí se puede mover a velocidad mayor que la de la luz en el agua, que es como 0.75 de c. Y cuando eso ocurre, ven, se produce esa luz azulada y los electrones en los reactores, eso es un reactor nuclear. En los reactores nucleares se están produciendo electrones constantemente por el decaimiento beta de los isótopos radioactivos que se producen allí, y entonces esos electrones viajan a mayor velocidad que la luz en el agua y producen esa luz azulada. Bueno, esa es la luz que ven en el supercamión Cambio. ¿Ok? Entonces, bueno, este tuvo en operación, les cuento esta anécdota que fue empezaron, tiene 11.146 fotomultiplicadores. Está monitoreado por eso este tanque. En 2000, por ahí, a comienzo del 2000, 2001, creo que fue, estaban llenando de nuevo el tanque porque cada tanto tienen que purificar el agua y demás. Y parece que se les implotó, son unos PVC grandotes, ¿no? Por ahí tenía la medida como 50 centímetros, se le rompió uno y ese produjo una onda de choque y se quedaron con 5.000 de estos que murieron. Pero los japoneses en 2 años lo reconstruyeron completamente y hicieron mejoras electrónicas, entonces han seguido tomando medidas constantemente. Bueno, ahí tienen más o menos lo que pasa. Viene un neutrino, le pega a un electrón, el electrón sale y produce un cono de radiación Cherenkov y eso se ve como un anillo en los fototubos. ¿Sí? Bueno, ahora, más o menos este dato debe haber más todavía, esto es cuando llegaban 3.900 días. Han medido más de, no sé, ya llegarán, en esa época llevaban más de 77.000 neutrinos detectados. Esta es la foto, esta es una imagen del Sol visto por neutrinos. O sea, es muy importante, ellos tienen una buena reconstrucción
función de la dirección, el electrón sale casi, no exactamente en eso, pero si aquí viene el neutrino,